Bueno, yo arranco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Está bárbaro. Bueno, la idea de hoy es les pediría que bajen, que todos estén en mute el micrófono para que no haya eco y piensen que el profesor va a estar, o al menos quien está charlando, va a tener toda la neurona puesta en la explicación y si hay eco se distrae pensando que hay alguna pregunta. Así que es más que nada para que me ayuden a mí en la charla. Así que por favor pongan todos el micrófono en mute. Exactamente, se escuchaba un eco, creo que ya no hay más ecos. Bueno, le sigo contando la idea de hoy. Perfecto, gracias Facundo. La idea de hoy es mostrar un ejemplo de aplicación de simulación para el lanzamiento de un producto. Este es un caso que fuimos desarrollando, es un caso real que fuimos desarrollando. Obviamente los datos están acomodados para que funcione todo bien. Y, y lo podamos contar. ¿Por qué les contamos esto y les vamos a mostrar este ejercicio? Porque les vamos a mandar, calculo que en el transcurso de esta semana, 2 ejercicios, uno más complicado y el otro tan complicado como el primero, para que de los dos elijan ustedes alguno y a fin de cuatrimestre, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, nos pueden ir consultando, pero a fin de cuatrimestre nos puedan mandar una propuesta de resolución, porque es un caso, hecho por simulación, con la herramienta que ustedes consideren, pero que nos puedan presentar una solución a este caso. La idea es que lo presenten así como estamos presentando nosotros ahora. No sabemos si para toda la clase, que es como lo hacemos normalmente, o en forma individual, dependiendo de cuánto seamos para la presentación. Si cada presentación dura 15 o 20 minutos, si somos tantos, por ahí es mucho tiempo. Si no, seríamos poquitos. Si somos poquitos, por ahí sí lo podemos hacer. Pero bueno, la idea es que a fin de cuatrimestre nos puedan presentar y que esto también sea un elemento más de evaluación del curso. Así que se los vamos a mandar, calculo que en esta semana, pero bueno, por eso explicar y contar un caso real resuelto por simulación. Nosotros lo hicimos en Excel porque tiene la facilidad al explicar de que es muy transparente, de que sin importar el lenguaje que se usa, se entienda. Entonces, bueno, les damos la base en Excel, ustedes después lo hacen en el lenguaje que quieran. Mientras expliquen ustedes a fin de cuatrimestre, sí les vamos a pedir que nos muestren 4 o 5 cosas que son las básicas en todo proceso de simulación: la generación del número aleatorio, el proceso de Monte Carlo, qué hicieron los cálculos, cómo fue la contabilidad. O sea, que nos muestren los 4 o 5 pasos en el programa que ustedes armaron para que nosotros entendamos cómo lo hicieron, por más que no sepamos el lenguaje que ustedes pudieron usar. Así que bueno, a modo de presentación, este es el motivo por el que vamos a mostrar este ejercicio. Lo que les voy a pedir es que me digan si están viendo bien la pantalla. Perfecto, Esteban. Monte Carlo
Bárbaro. Bueno, entonces, a ver acá. Sí, perfecto, perfecto. Se ve bárbaro, se ve bárbaro, se ve bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. La idea justamente es esto, es comentarles el lanzamiento de un nuevo producto que particularmente lo hicimos bajo condiciones de incertidumbre, eh, y lo hicimos usando lo que estamos tratando de comentar y de enseñar y aprender ahora, que es usar modelos de simulación. Entonces, lo primero que hacemos es conocer el caso, ¿sí? Este caso que es nuevo para ustedes, es así, es una empresa que idealmente llamamos Rocra, es un nombre inventado, pero la empresa existe y el caso es real, que desea analizar cuán rentable puede ser la comercialización de sus nuevos productos, teniendo en cuenta que hay muchas incertidumbres asociadas a el tamaño del mercado, los gastos, los ingresos, y lo que pretendemos es hacer una perspectiva del negocio a largo plazo utilizando la simulación y el método de Monte Carlo. Entonces, no es mucho lo que conocemos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que hacemos es crear un modelo de negocio, ¿sí? Somos muy creativos y tenemos muchas complicaciones matemáticas, entonces armamos un modelo matemático muy sencillo donde decimos que nuestros beneficios son iguales a los ingresos menos los gastos. Muy creativos para el desarrollo del modelo matemático. Y después empezamos a pensar que los ingresos, vamos a empezar a desarrollar este modelo matemático, ¿sí? Que los ingresos los podemos calcular por el número de ventas multiplicado por el precio de venta. Seguimos con nuestra profundidad matemática. Pero sí se están dando cuenta que empezamos a definir cuáles son las variables con las que nosotros vamos a trabajar. S, el número de ventas, y P, el precio de venta. ¿Sí? Estas dos variables para definir los ingresos. ¿Está? Ahora sí vamos a empezar a hurguetear, a buscar, a tratar de tener un poco más de datos respecto de cada una de estas variables. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ponerle límite a nuestra incertidumbre para la primera variable que vamos a analizar, que es P, y que para nosotros es el precio de venta. En función de los acuerdos que teníamos con los clientes y de lo que ya estábamos conociendo de cómo se movía el mercado, podemos establecer que el precio de venta va a variar entre 47 pesos como mínimo y 53 pesos como máximo. Estamos acotando el límite de variación. Ya empezamos a definirlo. También, y atendiendo a cómo conocíamos los canales de comercialización, para determinar ese, que era el número de ventas por mes, y por lo tanto podíamos definir el ingreso, podíamos decir que ese era igual a la cantidad de clientes potenciales que podíamos llegar a tener y a una tasa de efectividad de nuestra venta o a una tasa de concreción de la venta, que es el porcentaje de clientes potenciales que compraron, o sea, que nosotros le pudimos vender. Ahora, solo para ajustarlo y poder definirlo un poco mejor, decidimos que R sea una tasa de concreción basada en llamadas telefónicas, tipo llame ya, tipo de compre por el llamado de teléfono. Y esa tasa de conversión, esa tasa de concreción varía entre el 1 y el 5%. En el caso real, eso no era así, pero lo adaptamos para que sea más fácil el seguimiento y haya menos incertidumbres en la tasa de concreción.
y los clientes potenciales, que llamamos L, ¿sí? Nosotros sabíamos que podían variar entre 1200 y 1800. Entonces, si reemplazamos toda la definición del ingreso que hicimos en una sola fórmula, sabemos que el ingreso es igual al número de ventas por el precio de ventas, y que a su vez el número de ventas era la cantidad de clientes potenciales por la tasa de concreción por el precio de ventas. Entonces ya tenemos definido de nuestro modelo matemático los ingresos. Ahora vamos a tratar de definir y a trabajar sobre los gastos. Los gastos, como toda contabilidad, la vamos a dividir, o por lo menos inicio de contabilidad, la vamos a dividir en dos, en gastos fijos y en gastos variables. Los gastos fijos son gastos fijos y ahí vamos a meter todo lo que no consideremos variable, para que esté todo considerado y tengamos cierta rigurosidad en lo que estamos calculando. Y los gastos variables es la cantidad de clientes potenciales que tenemos por el costo unitario de cada llamada. También en el modelo real, acá había otras consideraciones, pero para achicarlo y para que sea más sencillo este análisis, lo definimos como un sistema de ventas por llamado telefónico, y entonces el costo es el costo unitario de cada llamada, de cada contacto. Y también dependía este costo de si atendían y cortaban, o atendían y había que hacer alguna explicación, algún comentario, algún trabajo de ventas de convencimiento. Entonces este costo podía variar entre 20 centavos y 80 centavos cada uno. Mientras tanto que el costo fijo o el gasto fijo lo definimos en 800 pesos. Bueno, eso fue antes de la crisis, antes de la cuarentena, ahora podría tener otros valores, ¿sí? Pero sí ya definimos todas las variables para calcular nuestro modelo matemático, que era de beneficio. El beneficio es igual a los ingresos menos los egresos o gastos, y que los ingresos eran la cantidad de venta, ¿sí? S por P, y los egresos H más L por C, y reconvirtiendo, la cantidad de ventas era la cantidad potencial de clientes por la tasa de conversión, por el precio de venta, y H menos los egresos, que era H, los gastos fijos, y L por C, los gastos variables. Definimos todo el modelo matemático con el que vamos a operar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda de cómo armamos y cómo definimos el modelo? Fíjense que hasta ahora de simulación nada. Lo que sí armamos fue claramente el modelo matemático sobre el que vamos a operar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada, perfecto, bárbaro. Eso levanta el ánimo, muy bien. R, volvemos acá, R es la tasa con la que podemos convertir cada llamada, ¿sí? O sea, de cuánta gente, de toda la gente que llamamos, cuánta nos compró. Lo definimos en porcentaje. Igual vamos a seguir avanzando ahora. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya definimos el modelo matemático. Entonces ahora, ¿sí?, vamos a empezar a armar nuestro modelo de simulación. Lo que vamos a hacer es generar distintos números aleatorios para todas las variables en las que teníamos incertidumbre, teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos posibles que nosotros definimos. Y para eso vamos a trabajar en Excel y vamos a construir una tabla en una hojita de Excel. Si quieren ir armándola, la pueden ir armando. Si no, lo vamos charlando. Yo voy a ir ahora contando esto despacito por si quieren abrir el Excel.
e ir construyéndola. Lo que hacemos es definir en la hojita de Excel todas las variables sobre las que nosotros vamos a trabajar. 5 variables: número de clientes, costo de llamado, tasa de concreción de venta, precio de venta y gastos fijos. Porque con estas 5 variables que nosotros tenemos definidas, definimos nuestros beneficios. Ahora queda escrita la fórmula, ¿sí? Y en la hojita de Excel, en la primera hoja, nosotros lo que hacemos es definir el valor mínimo y el valor máximo como entrada de datos para la simulación. Definimos valores máximos y valores mínimos. Y lo que hacemos después es calcular el promedio o la media de estos valores, que no es más que en el Excel promedio C igual promedio, abrir paréntesis, de 5, 2 puntos, E5, cierro paréntesis, enter, y tengo el valor del promedio acá. ¿Para qué hice todo esto? Para que aplicando el modelo matemático del beneficio, que era ingreso menos ventas, poder tener un valor de beneficio medio, ¿sí? Recuerden que acá está definido cuál es el promedio. Estas son las únicas celdas en todo el modelo en que nosotros vamos a poder ingresar los datos. Perdón, vuelvo para atrás. Y acá el beneficio promedio, que era ingreso beneficio, y esto era igual a ingresos menos gastos, ¿sí? Y los ingresos es igual a el número de clientes por la tasa de concreción por el precio de venta, y los gastos son iguales a los gastos fijos más el número de clientes potenciales que yo voy a estar llamando por el costo. ¿Sí? Entonces, yo tengo en esta celda C11 calculado el ingreso o el beneficio medio, perdón, el ingreso no, el beneficio medio, tomando los valores medios de cada una de las variables que fui calculando. Las otras dos cosas que están acá, ahora las voy a tachar porque estoy contando el final del cuento y no nos interesa ahora saber cómo termina esto, ¿sí? O parte de cómo termina. Pero inicialmente construimos esto. Pregunto, ¿alguien lo está haciendo en el Excel? ¿Me está siguiendo en el Excel o no? Si no, voy más rápido y lo voy contando a medida que lo vamos haciendo. Igual esta presentación va a quedar subida en optimiza.org como para poder seguirla. Pregunto de vuelta, ¿alguien lo está haciendo en el Excel? Bueno, nadie contesta, así que me imagino que no. Pero sin duda este es el cómo estamos calculando el beneficio en todos. Entonces, lo que vamos a hacer después es en una segunda hoja, en otra hoja, lo que vamos a armar es en 5 columnas distintas, ¿sí? Yo tomé desde la A hasta la E,
para definir en la primera fila cada una de las variables que nosotros vamos a ir definiendo, ¿sí? Entonces, las primeras 5 columnas, cada una de las variables, en la columna 6 nada, y en la columna 7 vamos a calcular el beneficio. Y también, en la fila 2, en la primera hicimos todos los encabezados, definiendo cada una de las variables que va a representar a cada una de esas columnas, y en la fila 2 armamos el primer ejercicio, el primer periodo que vamos a evaluar para chequear que el modelo matemático esté funcionando bien. Entonces, para L, nosotros, que era la cantidad de clientes, vamos a definir, como lo planteó Alejandro en la clase anterior, y porque nos interesa solamente mostrar distintas formas de cálculo, que la cantidad de clientes, como no puede ser un número decimal, vamos a tomar valores enteros, entonces vamos a definirlo como el aleatorio entre el máximo, el mínimo, perdón, y el máximo que teníamos definido en la hoja 1. Y por eso dijimos que solamente ahí podíamos ir cambiando e ingresando los datos de todo el modelo, porque si no tendríamos que meternos en esta segunda hoja y cambiar todos los valores cada vez que queremos hacer algo o cada vez que queremos hacer algún tipo de análisis. Entonces, en esta hoja 1 tenemos todos los datos, máximo y mínimo, y ahí es donde vamos a ir cargando todo, y acá es donde la estamos referenciando, ¿sí? Entonces, en esta primera columna, cantidad de clientes, hoja 1, mínimo y máximo, y nos tira 1408. Si estuviéramos ahora en el aula presencial, yo les preguntaría a ustedes, con el Excel abierto, qué es lo que les fue pasando a cada uno, y seguramente a todos nos da un número distinto en este primer aleatorio que estamos generando. Todos me hubieran dicho, no, a mí me da 1210, 1320, 1400 y pico. La repregunta es, ¿por qué creen ustedes que a todos nos va a dar un número aleatorio distinto? Y todos ustedes me hubieran respondido al unísono y gritando en voz alta, porque el generador de números aleatorios que tenemos en el Excel depende de la semilla. Y cada semilla es distinta porque nosotros prendimos la máquina de una manera distinta y el Excel que usa el generador de números aleatorios Tornado toma como semilla el ruido de la máquina, y ahí es donde va el reloj de inicio del Excel, y ahí es donde cada uno es distinto. Pero bueno, todo eso hubiera pasado si estábamos en el aula, como siempre, en una clase presencial. Así que, por suerte, no pregunté todas estas cosas y no hizo falta charlarlo. Ahora, para cada una de las variables generamos el número aleatorio, ¿sí? Y tomamos ya el dato entre mínimo y máximo de cada uno. Entonces, para la variable C, que era el costo de llamado, lo que hicimos fue acá tomar el mínimo, generamos el aleatorio, que era de vuelta entre 0 y 1, porque no es el aleatorio entre, este genera números entre 0 y 1, y lo multiplicamos por el mínimo menos el máximo. Particularmente acá, nosotros lo escribimos D menos C, pero bueno, porque ya teníamos el otro armado y nos quedó así, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Esta era otra de las maneras que generábamos el número aleatorio. Para la tasa de concreción de ventas usamos la misma estrategia, ¿sí? Y tenemos el valor mínimo multiplicando el aleatorio por la amplitud total del intervalo entre mínimo y máximo. En la columna D generamos un aleatorio entre, solo porque no nos interesaba trabajar con decimales, no íbamos a tener precio de venta en decimales, iban a ser números enteros, ¿sí? Y el costo fijo lo dejamos en 800, pudiendo generarlo de cualquiera de las dos maneras, porque total el máximo y el mínimo son el mismo, pero no quisimos dejarlo fijo porque existía la posibilidad de considerar una sola
un solo punto de ventas, o 2 puntos de ventas, o 3 puntos de venta. Entonces, si era un solo punto de ventas teníamos un costo fijo, pero si eran más podíamos llegar a tener 2. Entonces también dejamos la posibilidad de que pueda ser variable esto. Y con todos estos datos generados en forma aleatoria y con el cálculo que ya habíamos hecho recién, ¿sí?, calculamos el beneficio. Lo que vamos a hacer acá es poner todas las fórmulas que usamos en cada una de las columnas y en la columna G el cálculo de beneficio para este periodo. ¿Sí? Entonces, esta vez nosotros tuvimos un beneficio en esta primer corrida de 691 pesos. Recuerden que la primera que vimos, la primera slice, cuando empezamos a hacer el cálculo, nos daba alrededor de 700 pesos el valor promedio. O sea que nos dio bastante parecido al beneficio y está bien. Y revisamos el modelo, no nos da ningún valor extraño, así que entendemos que está bien y damos paso ahora al siguiente paso, que es fijar una cantidad de iteraciones para correr este modelo. Recuerden que cuando hablábamos de cómo era simular y de cómo funcionaban los relojes, ¿sí?, decíamos que podíamos esperar que pasara el suceso, entonces veíamos el valor que tenía y ahí anotábamos, o nosotros podíamos generar cada suceso y a medida que generábamos cada suceso, ir anotando. Lo que vamos a hacer nosotros en el Excel es generar tantas filas como sucesos quisiéramos evaluar, ¿sí? Vamos a correr más o menos a copiar esta fila y extenderla hacia abajo más o menos 6.100 veces, 6.000 veces, 5.000 veces, 7.000 veces. Que si nosotros pensamos que estos son ejercicios económicos y podemos decir 6.000, que cada uno de estos es un mes, entonces 6.000 dividido 12 nos da algo así como 500, entonces estamos pensando en unos 500 meses, que son un montón de años. Ahora, si en vez de pensar en meses pensamos en años, bueno, estamos pensando en años también es muchísimo. O sea que 6.000 veces era un número que considerábamos razonable y podíamos hacer. Entonces, estiramos para abajo, 5.000 muestras, 6.000, 4.500, 7.000, el valor que más o menos quieran hasta que se aburran de marcar hacia abajo es suficiente. Si es más, mejor. También lo dijo Alejandro en una de las charlas, o lo dijo Gustavo en alguna de sus charlas, cuanto más sucesos estemos evaluando, menor es el error con el que vamos a estar obteniendo los resultados. Sabiendo también que siempre los valores que nosotros obtenemos por simulación son subóptimos, ¿sí? Nunca es el óptimo cuando hacíamos lo de programación lineal. En cambio, en simulación, esos son siempre subóptimos. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Armamos el modelo matemático, primero. Después, definimos las variables con las que íbamos a trabajar. Tercero, armamos el modelo matemático y lo probamos. Cuarto, iteramos tantas veces como consideramos necesario. Quinto, lo que vamos a hacer ahora es generar la contabilidad, ¿sí? Y vamos a empezar a mirar distintos datos y distintas formas de entender lo que estábamos evaluando. Entonces, lo primero que vamos a ver es la cantidad de puntos, la cantidad de sucesos con los que estuvimos trabajando, y solo para tener una idea, los mínimos y el máximo, o el mínimo, perdón, los mínimos no, el mínimo y el máximo con el que vamos a encontrarnos en esta simulación. De vuelta, a ustedes, cuando lo hagan, les va a pasar que van a encontrar mínimos y máximos completamente distintos, y los puntos también,
porque depende de cuántas veces, cuántas filas copiaron ustedes el modelo, los sucesos que quisieran evaluar. Entonces, para Excel, lo que hacemos es el mínimo de la columna G, nos va a decir que un mes tuvimos esa cantidad de pérdida, ¿sí? Un máximo, un mes, un periodo, ese fue el valor máximo de todos los periodos, y la cantidad de puntos que estamos evaluando. Nosotros evaluamos 6.100. Pero acá estamos dándonos cuenta que, por ejemplo, un mes perdimos 1.300 pesos. Y otro mes ganamos 3.200. O sea que en promedio ganábamos 700 pesos, que era el valor que sacamos cuando teníamos todos los valores medios, pero eso no nos dice nada, porque en promedio ganamos 700 pesos, pero hay un mes que perdemos 1.300 y hay un mes que ganamos 3.200. Con estos datos todavía no podemos hacer nada. De hecho, cuando fuimos a discutir y a charlar con nuestros gerentes y les empezamos a informar estos datos, nos miraban con cara de ¿y qué quiere decir esto? Bueno, todavía nada, todavía no podemos acceder a ninguna conclusión. Entonces seguimos trabajando. Y dijimos, necesitamos tener más datos, necesitamos conocer un poco más acerca de, estadísticamente, de lo que nos están diciendo estos datos, de qué es lo que está pasando con esta simulación. Entonces, le dimos una vuelta de tuerca, empezamos a desempolvar libros de estadística y volvemos a calcular. Estos tres ya los teníamos, el tamaño de la muestra sigue siendo el mismo, ahora sacamos el promedio. Mira, 694 nos da muy parecido al cálculo que habíamos hecho con los valores medios, lo cual está bien y es lógico. Y nos empezamos a preguntar, che, esta curva o estos datos, ¿siguen algún tipo de distribución? Porque si siguen algún tipo de distribución, yo tengo alguna información más de la que me puedo valer para sacar datos y para poder calcular. Empecemos a ver. Entonces, calculamos la mediana, que es distinta al promedio, calculamos el desvío estándar, calculamos el coeficiente de asimetría y calculamos la kurtosis. El coeficiente de asimetría y la kurtosis porque teníamos dudas si esta distribución que seguían nuestros datos era normal o no. Con estos valores nos damos cuenta que no es normal, ¿no? Después pregúntense ustedes, o pregúntense y encuentren la respuesta, de qué valores deberíamos haber obtenido para abonar la hipótesis de que podía seguir una distribución normal. Pero lo que nos llamó más la atención acá es que teníamos un desvío estándar muy alto. O sea, si nosotros a la media o a la mediana le restábamos el desvío estándar, estábamos por debajo de 0. Entonces acá nos empezamos a preocupar y empezamos a tratar de describir esta distribución de probabilidad de una manera distinta. Todo esto para poder dar algún valor o algún dato a quienes decidían respecto de si no conviene o no conviene lanzar este producto al mercado, ¿no? Hasta ahora no le estamos diciendo nada que avalara alguna decisión o la otra. Cuando fuimos con esto, nos miraron y nos dijeron, sigan trabajando, muchachos. Bueno, seguimos trabajando. Entonces, lo que se nos ocurrió, no a mí, a otra persona del equipo, es, che, si hacemos un diagrama de frecuencias y vemos cómo son los sucesos, cómo se agrupan los sucesos, cuál es la distribución que tiene la cantidad de sucesos respecto del beneficio. Bueno, permiso, ¿eh? Bueno, entonces alguien se puso a trabajar en este diagrama, armó el diagrama de frecuencias en el Excel. Si no lo saben hacer, ahora contamos un poquito cómo es que se hace. Si lo saben, mejor. Igual no es necesario, si nos permite entender un poco más
qué es lo que pasa, y mirando esto, nosotros lo que pudimos ver acá es que el 0, perdón, voy a borrar esto, voy a ver si puedo dibujarlo un poco mejor. El 0 está más o menos por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que había, a ver si encuentro acá que había un porcentaje de sucesos que estaban por debajo del 0 y otro porcentaje de sucesos que estaban por encima del 0. Ah, eso quiere decir que si yo puedo trazar alguna curva que me muestre el área que está por debajo de esta curva, toda esta área verde, y por este otro lado, toda esta área verde también, yo puedo saber o estimar, tener una estimación de cuál es la probabilidad de perder plata o cuál es la probabilidad de ganar plata. Porque si estoy por debajo del 0 pierdo plata, pero si estoy por encima del 0 gano plata. Y estos datos ya son un poco mejores, porque sí le estamos pudiendo dar a quien va a decidir alguna herramienta un poco más importante. Le estamos asociando la decisión, estamos permitiendo que él pueda asociar la decisión a un porcentaje de probabilidad. Hasta ahora no estábamos pensando en probabilidad. Teníamos un mínimo, teníamos un máximo y un valor medio, ¿sí? Ahora, además de esos tres valores, estamos asociando una probabilidad. Bárbaro, este era el camino que teníamos que seguir. Perfecto. Voy a borrar acá. Así no me queda todo esto marcado para la que viene. ¿Está? Bueno, entonces, ahora sí, nos podíamos volver a preguntar sobre ese diagrama. ¿Los beneficios son mayoritariamente positivos o negativos? Y recién lo vimos, eran mayoritariamente positivos. La incertidumbre que tenemos, ¿es grande o es pequeña? La distribución, ¿sigue una distribución normal? ¿Es una distribución normal los datos? ¿Tienen valores extremos? ¿Hay truncamiento? El hecho de poder verlo, de poder mostrar este tipo de gráfico, nos da mucha información respecto de cómo son los sucesos y de cómo es nuestro modelo. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Para crear un histograma se usa la función frecuencia en Excel, ¿sí? Que hace un gráfico dinámico y que va actualizándose a medida que va cambiando la simulación. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hicimos? Se los cuento en forma rápida, por si lo quieren replicar en el Excel. Definimos los puntos, definimos el punto, el mínimo que ya teníamos, el máximo que ya lo teníamos también, y solo porque a nosotros se nos ocurrió, dividimos en 40 columnas el histograma, nos parecía que era un buen número para poder hacerlo. Podían hacer el histograma en 100, porque entonces podía llegar a asociarse a alguna cuestión porcentual, pero era mucho más trabajo, entonces decidimos dejarlo en 40 y era más trabajo hacer 100 columnas en el histograma que calcular un porcentaje de otra manera. Entonces seguimos con las 40 columnas. Lo que hicimos fue, ¿sí?, tomar el mínimo, lo pusimos en el primer casillero. Obviamente es distinto porque cuando le dimos el Enter
al Excel y al ser el aleatorio un número volátil, lo recalcula todas las veces, y a nosotros eso nos resultaba interesante que así fuera. Y después lo que hicimos fue dividir la amplitud total del intervalo, el mínimo y el máximo, dividido 40, porque era lo que nos interesaba a nosotros, y sumarlo al número anterior. Entonces teníamos este valor, o sea, este era el mínimo, y este es el mínimo más la totalidad del intervalo dividido 40, y así en 40 filas. ¿Sí? En las 40 filas llegábamos del mínimo al máximo. Y después, una vez que logramos todos el eje de las abscisas, o sea, los 40 intervalos, pintamos esos 40 intervalos, seleccionamos todas las celdas, acá está especificado cómo, introducimos la función matricial, frecuencia, el lugar donde están todos, o sea, abrimos paréntesis, el lugar donde están todos los datos, punto y coma, el lugar donde están los valores sobre los que queremos referenciar la frecuencia, ¿sí? Y después, para cerrar, en vez de cerrar paréntesis y apretar Enter, cerramos paréntesis y es Control-Shift-Enter y calcula la frecuencia de cada uno de esos intervalos, que es lo que está. Acá está explicado cómo lo hicimos y acá es lo que quedó. Entonces, después, ¿sí? Ya estábamos en condiciones de poder graficar. Pero a alguien también se le ocurrió, y tampoco fue a mí, che, ¿y si le calculamos la frecuencia acumulada? Porque si tenemos la frecuencia acumulada también es fácil de pensar en la probabilidad, y al poder graficar vamos a obtener más claridad en lo que estamos viendo. Entonces, calculamos la probabilidad, la frecuencia acumulada, perdón. Otra vez, esta celda es igual a esta, y esta celda que está marcada ahora acá, es esta K12, que es el número anterior más la frecuencia de ese intervalo. Y así arrastramos de vuelta hasta las 40. ¿Sí? Seguramente hay alguna duda de cómo se calcula esto, pero de esta manera es bastante difícil de transmitir. Yo les diría, háganlo en el Excel, es una función que para el tratamiento estadístico está muy buena, y el secreto que tiene es que es matricial, entonces en vez de cerrarla con un Enter es Control-Shift-Enter. Bueno, calculamos todas las probabilidades, perdón, todas las frecuencias, dale con la probabilidad, todas las frecuencias, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, y después insertamos un par de gráficos donde nos quedó claro cómo es la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, que es el que habíamos visto recién, ¿no? Acá explicamos cuáles los datos que tienen que ir en el eje de las X y cuál es el que se grafica en el eje de las Y en el histograma de las frecuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo por acá, el intervalo que va en el de 0, ¿sí? Son 257, que es este que está marcado acá. ¿Sí? Las 257 son estas. Y así con cada uno, 241 atrás, al lado, y así. Entonces, también vemos que, si bien se asemeja a una distribución normal, no es una distribución normal. ¿Sí? Se asemeja, pero no lo es. Tiene algunos puntos, en este caso este que marcamos recién, estos dos, que hacen que a simple vista nos demos cuenta de que se parece mucho, pero que no es. Y si cuando ustedes lo hagan, ven, para ver varias corridas, aprietan F9 tantas veces como quisieran, y les va a ir cambiando cada vez que aprietan el F9, les va a ir cambiando el histograma de frecuencias para ver qué es lo que pasa. Es bastante parecido todas las veces, pero nunca es igual. Y después lo que hicimos fue graficar
este mismo gráfico con otra, en vez de con un histograma, en un gráfico de XY, porque acá sí nos gustaba más, porque veíamos claramente esto que les decía recién, ¿no? La probabilidad abajo de este área, o debajo de esta parte de la curva, es distinta al área que está, disculpen el dibujar con el mouse, es muy difícil, pero es muy distinta a este área. Este área se asocia a la probabilidad que sean positivos, o sea, de ganar plata, y este área a la probabilidad de que los rendimientos, los beneficios de cada mes sean negativos y por lo tanto de perder plata. Entonces acá ya estamos pudiendo decirle a nuestro gerente, mirá, la probabilidad que vos tenés de ganar plata es mayor que la probabilidad que tenés de perder plata. ¿Cuánto? Y todavía no lo pudimos cuantificar, pero ya lo estamos pudiendo ver. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando, seguimos avanzando. Esperen que voy a borrar esto. Ahí está. ¿Sí? Ahora lo que hicimos fue graficar la frecuencia acumulada, ¿sí? En vez de tomar la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, la frecuencia acumulada, y ya también tenemos una determinada, un número, nos estamos aproximando más claramente a poder calcular cuál es el número de casos en que perdemos plata y cuál es el número de casos en el que ganamos plata. ¿Sí? Si nosotros miramos bien este número que tenemos acá, sabemos que es menor a, teníamos 6.100 casos totales, que este es mi dato, ¿sí? Está acá más o menos 6.100, y esto es menor a 2.000, o sea que a priori yo puedo hacer una cuenta muy rápida de 2.000 dividido 6.000, y sé que estoy alrededor del 30% de las veces que voy a perder plata, y por lo tanto el 70% de las veces voy a ganar plata. Este dato ya me gusta muchísimo más y claramente va a ser mucho más efectivo para la toma de la decisión. Perdón, voy a volver a borrar esto para que no me quede en, en las diapositivas que siguen, en el slide que sigue, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, ya entendí cómo tengo que calcular, ya entendimos en el grupo de trabajo, ya entendimos qué teníamos que calcular para poder informar la probabilidad que teníamos de ganar o de perder. Y ese dato sí le sirve a nuestro gerente para que tome la decisión. Entonces, calculamos la probabilidad de ganar, que no es más que la cantidad de los positivos sobre la cantidad total. En el Excel nosotros lo armamos de esta manera, ustedes lo pueden armar como quieran, ¿sí? Y la probabilidad de perder, de vuelta, son todos los negativos, ¿sí?, sobre la cantidad total, o, bueno, cada uno lo puede calcular como quiera y está bien. Lo que hicimos después, por las dudas, es chequear si no habíamos metido la pata y sumamos uno con el otro y nos tiene que dar 1. Esto es así, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito, la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Entonces, perfecto, nos dio bien, ya está. Pudimos avanzar muchísimo más en la resolución del caso y en poder dar los datos que nuestra persona que toma la decisión, en este caso nuestro gerente, iba a poder decidir, porque entendíamos que ya con esto era suficiente. Entonces fuimos muy contentos y le dijimos, ya tenemos más datos para poder darte. Entonces, lo que hicimos sí fue agregar al dato inicial estas
dos columnas, estas dos filas, estos dos datos más, que al principio de todo tachamos, y que era la columna de los beneficios simulados, el promedio de los beneficios simulados, y la probabilidad de ganar, que fueron datos que calculamos recién. Entonces, en la hoja original le agregamos estos dos valores y le insertamos este grafiquito porque nos permitía seguir explicando qué pasaba del eje de este valor, o sea, del eje de las X para allá y del eje de las X para allá, y que no tenía ninguna distribución que nosotros pudiéramos asociar, alguna que tuviera ya una definición matemática. ¿Sí? Entonces fuimos con esto a nuestro gerente y le dijimos, mira, con estos valores, este producto que vos querés largar, o sea, intentando venderlo entre 1.200 y 1.800 personas, con el costo del llamado entre 20 y 80 centavos, con una tasa de concreción del 1 al 5%, con un precio de venta que varía entre 47 y 53 pesos, y considerando un solo puesto de venta, con un gasto fijo de 800 pesos, nos da que simulando 6.100 sucesos, obtenemos un beneficio de 690 pesos aproximadamente, ¿sí? Y que la probabilidad que tenés de ganar en cada uno de estos sucesos es del 75%. Entonces, nuestro gerente nos dijo, chicos, les agradezco, han hecho un trabajo espectacular, me encantó. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber cómo puedo hacer? Si yo quiero saber lo que pasaría si en vez de venderlo a 47 pesos como mínimo, lo quiero vender a 40 porque quiero ganarle mercado a mi competencia, entonces quiero bajar los precios. Una de las maneras de bajar los precios, una manera de ganar el mercado es bajar los precios. Y si con precios más baratos, también aumenta la tasa de concreción. Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Hasta cuánto tengo que bajar los precios para tener una probabilidad de ganar de más del 85%? ¡Pah! Nosotros le dijimos, a nuestro juego nos llamaron. ¿Qué hicimos? Como nosotros estudiamos modelo y simulación, sabemos que si nosotros tenemos un modelo armado de esta manera, nos puede servir no solo para entender lo que pasa, sino para proyectar, para poder hacer los análisis de qué pasaría si. Dijimos, quédate tranquilo, no te vayas. Y empezamos a jugar en nuestra planillita de Excel, bajando el precio de 47 a 40, subiéndole la tasa de concreción, porque en vez de que sea un llamado telefónico, lo que hacíamos era que el llamado sea más rápido, más concreto, que nos peleáramos con la telefónica para que el costo sea más barato, que en vez de tratar de vender solo en Luján, que eran 1.200, 1.800 personas, pudiéramos vender en el eje Rodríguez, Luján, Mercedes, o sumarle Giles también, entonces pasábamos a más cantidad de clientes, y así le pudimos dar distintas respuestas y cada respuesta asociado un beneficio simulado y una probabilidad para que él después pueda armar sus estrategias de venta y sus estrategias. Entonces, cuando terminamos de jugar y de ver qué era lo que pasaba, él pudo claramente decirle a nuestros vendedores, ustedes tienen que vender como mínimo a tal precio, porque con ese precio teníamos asociado una probabilidad de ganar determinada. No podíamos tener más gastos fijos, porque entonces asociábamos la probabilidad de ganar al valor que nos interesaba. La tasa de concreción entendimos que era muy difícil de ajustar, la dejamos tal cual estaba. Negociamos a nuestro jefe de compras, le dijimos, anda a negociar con nuestras telefónicas, con los que nos proveen el servicio, porque como vamos a hacer mucho más llamados, necesitamos que el máximo, en vez de ser de 0,8, sea de 0,5. Y para nosotros eso nos aumentaba la probabilidad. Y así con cada uno de los parámetros. Entonces, a partir de una planilla, a partir de un juego, entre comillas, de una simulación, pudimos establecer
los parámetros de la estrategia comercial que se debería lanzar de un producto que todavía ni siquiera estaba en el mercado. Así que, como fin del cuento, les cuento que esto en realidad fue así. Los valores no son tales como están acá, pero son así. El producto se lanzó, la línea comercial funciona, es exitosa y está generando beneficios para la compañía. En algunas charlas posteriores, y por eso está agregado acá en rojo, lo que hicimos o nos preguntaron es, che, cuando ganás, ¿cuál es el promedio de lo que ganás? Y cuando perdés, ¿cuál es el promedio de lo que perdés? Porque nosotros teníamos un valor máximo y un valor mínimo, pero no los valores promedio. Ah, tenés razón, quedamos a agregarlo para la próxima. No lo agregamos, ustedes si quieren, pueden agregarlo. Y así cada dato o cada cosa que haga que la contabilidad sea mejor, más clara y le dé a quien tenga que tomar la decisión más elementos para poder decidir. ¿Sí? Entonces, repasando, teníamos el caso, estudiamos el caso, encontramos los datos, definimos el modelo, definimos las variables más importantes para tener en cuenta en el modelo, generamos números aleatorios de distintas maneras y generamos un número aleatorio para cada una de las variables que nosotros estábamos analizando. ¿Podríamos haber dejado alguna variable afuera? Sí, podríamos, pero no nos interesaba. Entonces usamos las 5 variables con números aleatorios. Generamos los sucesos. ¿Cuántos sucesos? La cantidad de sucesos que para nosotros era importante y entendíamos valiosa. Eso depende de cada modelo, de cada caso. Para nosotros 6.100 estaba bien, 5.000 estaba bien. Bueno, lo hicimos en 6.100, lo dejamos en 6.100. Y después generamos la contabilidad. Con la contabilidad, que hicimos mucho trabajo estadístico, pero en realidad la resumimos inicialmente en 3 datos: el beneficio simulado, la probabilidad de ganar y un gráfico que mostraba la distribución de cantidad de casos en función de el beneficio que se obtenía en cada suceso. Y con esto estuvo, ya está. Después que le hicimos, y como nos gustaba jugar con el Excel y nos gustaba programar, le agregamos un botoncito de simular, asociándole a este botoncito de simular una macro de recalculaba y recalculaba. Pero todo esto ya no es simulación, sino que es juego en el Excel que a nosotros nos divierte y nos gusta. Entonces, hasta acá terminamos el caso y cómo lo aplicamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que quedó de cómo usamos el proceso, el proceso de simulación, el método de simulación? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, nada, perfecto. Bueno, me alegro. Sin embargo, hay algo que yo dejé a propósito y que no lo dije en ningún momento, que alguno me podría haber preguntado, que era, ¿qué es esta columna? ¿Qué quiere decir y por qué la marcamos de esta manera? Bueno, particularmente lo que hicimos fue dejar explícito que la probabilidad con la que nosotros tomábamos cada una de las variables era uniforme, porque teníamos mucha incertidumbre de cada una de las variables, de cómo iba a funcionar,
de si tenían alguna distribución de probabilidad asociada que nosotros desconociéramos. Entonces, como no sabíamos y como no teníamos ningún dato, lo que dijimos es, bueno, todas tienen la misma probabilidad. Que el costo del lead valga 20 centavos o valga 50 centavos, tienen los dos datos, los dos valores la misma probabilidad. Entonces, transformar el dato de entrada en un dato valioso para nuestro modelo, el método de Monte Carlo, era muy fácil, porque tomábamos el mismo número aleatorio que nosotros generábamos, porque tienen los dos la misma probabilidad de ocurrencia. Si nosotros hubiéramos dicho, mira, está bien, pero por lo general ningún vendedor va a ofrecer su valor va a ofrecer su producto al precio mínimo. ¿Por qué? Y porque es donde menos comisión va a ganar. Pero tampoco lo va a ofrecer al precio máximo, porque si lo ofrece al precio máximo, difícilmente lo venda. Entonces la mayoría lo va a ofrecer a un precio medio. ¿Por qué? Porque le queda algo de margen para trabajar con el cliente, para bajarle un poquito y poder venderlo, y no va a estar tan alto que todos lo van a sacar corriendo sin poder vender. Entonces esta probabilidad podría ser normal en lugar de uniforme. Sí, podría ser normal. Si esta probabilidad es normal, entonces ahí sí tendríamos que aplicar el método de Monte Carlo y generar un número aleatorio con probabilidad uniforme y transformarlo en un valor adecuado para esa entrada, para el precio de venta, con una distribución de probabilidad normal. Algo de esto charlamos la vez anterior, Alejandro se los explicó, el Excel lo hace en forma casi automática, escribiendo la fórmula correcta, pero está ahí la transformación de Monte Carlo, el método de Monte Carlo. Que hasta acá tomamos la parte que nos convenía y lo hicimos muy facilón, el método Monte Carlo. Pero si tenemos alguna distribución, necesitamos poder hacerlo. Seguramente la clase que viene o la otra vamos a profundizar un poquito más sobre el método de Monte Carlo y cómo es para transformar un valor de distribución de probabilidad uniforme en un valor de distribución de probabilidad que nosotros queremos. Incluso cuando esas variables pueden ser continuas o discretas. Ahí podemos hacer ambas cosas. Así que seguramente más adelante lo vamos a volver a mirar. Vuelvo a preguntar ahora y ya casi terminando, si hay alguna duda, alguna consulta, alguna aclaración. No sé, Gustavo, si vos querés aclarar algo. Chicos, si tienen alguna duda, es el momento. No, está bien. Ellos tendrían que participar por lo menos para tener un feedback, a ver qué es lo que nos devuelven. Hasta ahora lo que han escrito en el chat es que estaba todo sin dudas y más o menos bien, pero bueno, les preguntamos nuevamente. Bueno, acá dice muy clara la explicación, todo bárbaro, bueno, muchas gracias. Y Luciano pregunta acerca de la devolución del trabajo de Simulitis. Nosotros no queríamos devolver el trabajo de Simulitis hasta que no hayan visto esto y lo que charlamos de Monte Carlo, porque en parte de la devolución hay explicaciones que si no conocían o no habían escuchado alguna vez que era simular, iba a ser la explicación o la devolución entendemos que no iba a ser tan provechosa. Entonces, seguramente después que demos con un poco más de profundidad la explicación del método de Monte Carlo, demos la devolución de Simulitis
lo que vamos a hacer es una devolución grupal, donde cada uno se va a ver reflejado sin lugar a dudas, pero solo cada uno va a saber que ese comentario o esa nota es para él, y les va a servir para presentar el ejemplo que van a tener que ver después y que van a tener que sobre el que van a tener que trabajar, el caso sobre el que van a tener que trabajar, y les va a servir esta explicación sobre el simulitis y la devolución que tengamos. Por eso no la dimos hasta ahora, ya la tenemos hecha, pero sí bueno, nos interesaba llegar por lo menos a 2 o 3 temas un poco más vinculados a la simulación para poder darlo. Bueno, me alegro. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Alguien con alguna otra pregunta? Más allá del trabajo o de esta explicación o del análisis de este caso, de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que podamos aprovechar el rato y comentarlo y charlarlo. Bueno, no sé, Gustavo, de vuelta, si vos querés hacer algún comentario, alguna cosa más. Si no, me parece que sería todo por hoy, menos intenso que otras veces. No, no, Sí, ningún comentario, pero acá dice cómo van a ser las instancias de evaluación de la materia. Creo que un poco vos ya lo explicaste eso, ¿verdad? sí, igual lo podemos volver a decir. Vamos a hacer este trabajo que les vamos a mandar para que presenten. Esa va a ser una de las instancias de evaluación, que lo fuimos adecuando un poco por esta virtualidad obligada. Ese trabajo sí va a tener que lo van a tener que hacer similar a este que presentamos recién, similar porque no necesariamente lo tienen que hacer en Excel, lo pueden hacer en el programa que quieran. Nosotros nos queda tiempo todavía de dictado y en este tiempo vamos a mostrar por lo menos 2 programas más que, a diferencia del Excel, perdón, esos 2 programas ya los comentamos, uno se llama Arena y el otro se llama BenSim, con B corta y SIM, S-I-M, BenSim, que son 2 herramientas de simulación, una que se usa para eventos discretos en la arena y otro que se usa el BenSim para eventos continuos, que digamos son herramientas que están internacionalmente reconocidas y donde cuando uno presenta o desarrolla trabajos con estas herramientas, no se discute la herramienta. En el caso del Excel, se puede discutir si la herramienta tiene la rigurosidad científica, técnica y estadística que el caso requiere. Entonces uno primero, trabajando en el Excel, tiene que defender la herramienta que hizo y después explicar el caso. En cambio, trabajando con Arena o con BenSim, uno no defiende la herramienta se defiende por sí sola. Por eso las mostramos y las presentamos, pero nos gusta mostrar el Excel porque es muy transparente, o sea, uno sabe fila a fila lo que está pasando y puede mirar los 6.100 sucesos. En cambio, en Arena o en BenSim, uno genera el modelo y después se corre el modelo, entonces no puede ver o es más difícil de ver qué es lo que pasa en cada una de las iteraciones. Por eso lo mostramos en Excel también. Así que una instancia de evaluación va a ser esa, otra instancia de evaluación va a ser de acá a 20 días más o menos. Les vamos a mandar un parcial domiciliario que van a tener que responder y
y esa va a ser la otra instancia de evaluación si es que no cambia nada en el medio. Por ahora son esas dos las instancias, y después la instancia final, que vamos a ver qué es lo que termina definiendo la universidad con el tema del cerrado de las asignaturas y cómo son las fechas de finales y qué pasa con el calendario académico y con las restricciones que tiene el régimen general de estudios, que bueno, ahí nosotros no podemos hacer nada distinto a lo que defina la universidad. No sé si quedó claro, si hay alguna otra consulta o aclaración, Gustavo, que vos quieras hacer. No, Esteban, simplemente preguntar cómo van con el resto de las unidades de guía de trabajos prácticos. ¿Cómo van, chicos, con la guía de trabajos prácticos? Por lo menos la 1 y la 2, que seguro, y la 3, pero la 1 y la 2 para ustedes es importante de resolver. Con los prácticos vamos bien. Bueno. Bueno, idem, cuando preguntan, responden. Bueno, entonces tenemos un aula virtual con mucha felicidad, entendieron todos, vamos absolutamente genial con los trabajos prácticos, así que bueno, seguramente el lunes que viene, si te parece bien, iniciaré teoría de colas, Esteban. Así ya Sí, dale. podés empalmar con arena. Después. Sí, en realidad nos queda un poco de Monte Carlo, después nos queda colas y arena, y después un poco de teoría de sistemas y Benzim. Así que, pero sí, puede ser tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, después lo charlamos cualquier cosa entonces. Dale, perfecto. Bueno, chicos, si no queda nada de consulta o de repregunta, los saludamos y nos despedimos, que tengan una buena semana.